el pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ama y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amado Dios y Señor nuestro, queremos rogar tu dirección. Queremos pedirte, Padre Celestial, que de acuerdo a la palabra, tú nos hagas comprender qué es ser padre y qué es ser hijo. Ruego, Dios, tu dirección y tu ayuda, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Del corazón de Dios nació el ser padre. Cuando nos comunicamos con Dios, y aún nuestro Señor Jesucristo nos enseña que al dirigirnos a Dios lo hagamos como Padre, que tengamos en la mente, en el corazón, la certeza que Él es nuestro Padre. Por esa razón la Escritura dice: Padre nuestro que estás en los cielos. De esa manera el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Vamos a tratar de meditar en la definición de ser padre, las responsabilidades y funciones de un padre, y desde luego vamos a hablar también del ser hijo. Punto 1. Definición de ser padre. Si buscamos en un diccionario simple, pues vamos a encontrar simplemente aquel que engendra, ¿verdad? Aquel que se une a una mujer para tener un hijo y se acabó, ya es padre. No es propiamente eso, ser padre, porque eso lo pueden hacer aún aquellos seres creados por Dios, por no decir animales, ¿verdad? Pero ser padre va muchísimo más que eso. Vamos a ver. Es el que se une, obviamente, a una mujer y tiene un hijo o hija, aquel que ama profundamente al que engendró, y hay un vivo deseo de cuidarlo, de enseñarlo y de formar en él un hijo que será también un padre y formará una familia. Juan 3:35, Evangelio de Juan capítulo número 3, versículo 35 dice: El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Nosotros como padres tenemos el reto, la responsabilidad, en primer lugar, de amar a nuestros hijos. Cuando amamos a nuestros hijos, no solamente surge ese deseo de cuidarlos, de proveer lo necesario, sino también el deseo de enseñarlos. Miren, note usted cómo dice Juan 5, 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Entonces, noten ustedes, y muy especialmente en aquellos días, por ejemplo, el Señor Jesús nació de un hombre llamado José y su madre, como ya lo conocemos, María. ¿Por qué se dice que Jesús era un carpintero? Bueno, era un carpintero porque era el hijo de un carpintero. José era carpintero, tenía ese oficio. Entonces el padre enseña al hijo todo lo que conoce. El padre se reproduce en el hijo. ¿Me estoy comunicando? Si queremos nosotros enseñar a nuestros hijos a ser padres, simple y sencillamente tenemos que enseñarlos a ellos, en primer lugar, a ser hijos. Y lo que ellos vean, la forma como nosotros los tratamos, los enseñamos, los guiamos, aconsejándolos en todo aquello que necesitan, nosotros estamos formando en ellos un varón, una mujer que aprenderá a ser padre y a ser madre. Igualmente, el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 28, nos habla algo al respecto. Le dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre. ¿Usted quiere saber cómo es un papá? Observe a su hijo. En la escuela, en la secundaria, preparatoria, observe a su hijo. La manera como habla, la manera como trata a una mujer, la manera como se sienta a comer a la mesa. Usted va a darse cuenta cómo es su padre. ¿Por qué? Porque el hijo imita al padre. Sea de una manera directa o indirecta, nosotros enseñamos a nuestros hijos. Entonces concluimos pues que ser padre no es solamente por ahí tener un hijo, ¿verdad? Y después ni sabemos cómo se llamó ni qué sucedió con él. Ser padre es aquel que, deseoso de tener a esa criatura, sea varón o mujer, lo cuida, lo ama, lo enseña, le provee, le corrige, todas esas funciones. Punto número 2. Responsabilidades y funciones de un padre. Vamos al Evangelio, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Él nos ve como hijos. De hecho, somos sus hijos en Cristo. Entonces, aprendamos esto de Él. Aún siendo malos, es importante dar buenas dádivas a nuestros hijos, porque es parte del cuidado. En segundo lugar, celosamente debemos de cuidar de nuestra familia. Cuando estoy hablando del sentido de celosamente, no me estoy refiriendo a que absolutamente nadie puede más amar a nuestros hijos, sino me estoy refiriendo en el sentido de con mucho celo, con mucha dedicación, nosotros procuramos cuidar a nuestros hijos. ¿Dónde están sus hijos? Simplemente le voy a hacer esta pregunta en este momento en que usted me está escuchando. Por favor, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Oh, sí, mi hija me llamó por teléfono y me dijo que estaba estudiando con su compañerita. Se oía mucho ruido y mucho escándalo, pero me dijo que eran los vecinos. Oh, yo confío tanto en mi hija. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? ¿Sabe usted lo que hacen? ¿Sabe usted a lo que se dedican? ¿Sabe usted si realmente están yendo a una escuela o están en un billar o en otro lugar? Muchos padres se llevan sorpresas con sus hijos, amados. Sea celoso en cuidar la vida de sus hijos. Siguiente.
El padre enseña a su hijo todo lo que conoce. Desde luego, las cosas buenas, todo lo que conoce de mecánica, todo lo que conoce de construcción, todo lo que conoce de contabilidad, lo que conoce. Es una vergüenza que nuestros hijos nos tienen que estar enseñando a nosotros ya octogenarios, ¿verdad?, a cómo utilizar un celular, nos tienen que estar enseñando cómo usar una computadora, nos tienen que estar enseñando cómo transmitir un mensaje. Vamos, nosotros los tenemos que enseñar a ellos, no solamente en el área de la tecnología, sino de la vida y de todas aquellas cosas que ellos necesitan aprender. Nosotros como padres, siguiente inciso, modelamos y formamos en nuestros hijos lo que es ser un padre. ¿Dónde aprende mi hijo qué es un padre? Pues de mí lo va a aprender. La manera como me expreso, la manera como trato a mi esposa, la manera como trato a los más pequeños, la manera como proveo el dinero o el pan de cada día para mi familia. Él lo va a aprender de usted. Siguiente inciso. Un padre guarda, acumula lo que dejará a la siguiente generación. Los padres guardan para los hijos, no los hijos guardan para los padres. Primer libro de Crónicas, capítulo número 28. Está un poquito largo, pero vamos a tratar de abreviar un poco en Primera de Crónicas, capítulo número 28. Sí. Vamos a leer, por favor, desde el versículo 9 al 14. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras. Y continúa. Oro, plata, madera, acumuló David todo esto. ¿Sabes para qué? Para su hijo. Porque Salomón iba a ser el encargado de construir el templo para Dios. Nosotros debemos de guardar para nuestros hijos. Pero, pues hermano, yo me fajé para trabajar. Que él también se esfuerce, que le cueste algo, no nada más así, como así. Mire, tal vez usted tenga un poco de razón. Ellos necesitan esforzarse, porque también no los tenemos que hacer como pajaritos, ¿verdad?, para que abran nada más el piquito y reciban todo. Porque hay hijos ya viejotes de 30 años o más que lo único que hacen es abrir el pico para que sus padres ya viejos les den lo que necesitan. En ese sentido estamos de acuerdo. Pero aparte de que usted los va a enseñar a valerse por sí mismos, guarde para sus hijos, guarde para la siguiente generación. Es una pena que cuando alguien fallece, ¿qué dejó tu papá? Pues me dejó deudas, me dejó a otra mujer, no sabíamos que tenía otra esposa, que ahora están reclamando que también tienen parte en lo poco que dejó nuestro padre. Guarde para sus hijos, guarde para la siguiente generación, guárdele algo que los honre, guárdele algo que levante su economía, guarde algo que los levante espiritualmente. No les deje vergüenza, no les deje una vida de pecado y una vergüenza para seguir. Tercer punto y último, ser hijo. ¿Qué es un hijo? Obviamente alguien que ha sido engendrado. Un hijo es aquella persona que desde pequeño vive con sus padres y tiene que tener en primer lugar amor hacia sus padres. Sabemos que el amor se siembra. El amor de los padres a los hijos, los hijos aprenden a amar.
Los hijos aprenden a amar de los padres. Si su hijo es cariñoso, lo abraza, amoroso, es porque él lo ha visto en usted, porque usted es así también. Si su hijo no sabe abrazar, no sabe besar, no le gusta que lo toquen, igualmente el padre es. Entonces nosotros como hijos debemos aprender a amar a Dios y a nuestros padres. Pero ¿cómo voy a amar a mi padre, hermano? Mi padre nunca vio por mí. Mi padre rara vez lo veo. Mi padre lo único que ha causado en mí es vergüenza. Miren, yo quiero decirle algo muy importante. Yo no sé si usted creció con su padre o no creció con él, pero lo que quiero animarle es que lo perdone, así como Cristo lo perdonó a usted, y lo ame, así como Cristo lo amó a usted. Siembre como hijo en el corazón de sus padres, hónrelos, porque la Escritura dice en Efesios capítulo número 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los hijos van creciendo y los padres van envejeciendo. Eso es una realidad. Llega pronto la edad en que los hijos, ya sus padres han envejecido. Y escuche esto, cuide de sus padres cuando sean viejos. Hónrelos cuando hayan llegado al final de su edad, a la última etapa de su vida. No los aliente en un lugar donde decimos, bueno, pues en ese lugar, ahí los van a cuidar. Ahí con esta cuota podemos pagar y ahí los van a cuidar a ellos. Porque yo no tengo tiempo para hacerlo. Cuide de sus padres mientras tenga la oportunidad, para que le vaya bien, para que sea usted de larga vida sobre la tierra. Quiero terminar diciéndole que el hijo debe ayudar a formar, aprendemos a formar la siguiente generación. Yo no sé si su padre fue buen padre y le ayudó a crecer, pero yo quiero dejar esto en su corazón, y con esto termino. Trabajamos para formar la siguiente generación. Cada uno de nosotros no debemos terminar, no debemos morir sin ver en parte que se ha formado una siguiente generación. El padre ama al hijo y le enseña todo lo que sabe. El hijo honra al padre y Dios lo bendice y lo prospera en todo lo que hace. Amado Dios, bendice a mis hermanos que escucharon tu palabra. Guárdalos delante de ti y permite, Padre amado, que aprendamos a ser padres y también seamos hijos. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.